Muy buenas noches, jóvenes y señoritas. Vamos a tocar el último tema del texto. Bien, se llama lengua y cultura. ¿A qué se refiere con lengua y cultura? Para empezar este tema, vamos a mirar en esta primera página. Tenemos unas actividades que realizar. Vamos a explicar las actividades que van a realizar. Miren, acá nos dice que hay que iniciar con la práctica. En cada uno de los temas hemos observado que debemos iniciar con la puesta en práctica, ¿no? O sea, manos a la obra. ¿Qué es lo que van a realizar? Hay que realizar en nuestra carpeta o en nuestro cuaderno de lenguaje un mensaje, pero imaginando una situación en la que yo me pueda encontrar quizás con algún problema, alguna situación que yo necesite recibir algún consejo, ya sea de mi mejor amigo o tal vez mi maestro, quizás otra persona adulta, ¿no? Entonces, nosotros debemos imaginar esta situación y cómo yo me podría referir con esta problemática a mi amigo, ¿no? Escribiéndole una carta, cómo yo le avisaría que estoy con esta situación, y también cómo le podría avisar a mi maestro, mi maestra, si yo tengo más confianza, ¿ya? Y una vez que ya estoy pensando cómo voy a realizar esta carta, esta nota o pedido de ayuda a una persona, ya voy a ver qué tipo de lenguaje estoy utilizando, ¿no? Y después mi amigo o mi mejor amiga, entonces voy a utilizar un lenguaje más, más amigable, con más de confianza, ¿no es cierto? Más informal. Pero si es una persona adulta que no es de mi edad y que quizás no tenga ese grado de confianza como le tengo a mi amigo, a mi amiga, entonces ya el lenguaje va a ser un poquito más formal, ¿no? Va a cambiar un poco. Entonces, en lo que es las redes sociales, vamos a hablar que tanto en el Facebook, en el Messenger, Instagram, WhatsApp y otros más que hay, ¿no? Todas las redes sociales han ampliado con esta tecnología de la información. Bueno, nos van a permitir pues utilizar un lenguaje quizás más corto, ¿no? Por ejemplo, puede ser que yo no escriba la palabra completa, ¿por qué? Sino la X, luego la Q, con una rayita encima, ¿no? Entonces, aquí en lo que es las redes sociales, pues están denominándose economía de palabras. Quizás, de alguna manera, es una consecuencia, ¿no? De utilizar estas redes sociales. Pero también, viéndolo desde la parte del lenguaje, no es correcto utilizar ciertas palabras, ¿no? Bien, vamos a ver ahora la teoría. Miremos acá, observemos, hay un artículo del señor Pablo Aya que él habla de la firma invitada. Bueno, él habla de los nuevos términos para una nueva era, ¿ya? Véanlo, léanlo, es muy interesante este artículo porque nos va a hablar, ¿no? Sobre cómo es que utilizan los jóvenes hoy en día las palabras, la parte de la lingüística, cómo se comunican, qué nuevas palabras han empleado, o quizás hay una combinación de ciertas palabras. Hay unas 3 preguntas que tenemos que responder. Miren donde dice responde en tu cuaderno o carpeta, van a responder estas 3 preguntitas en su cuaderno, más la primera que tenemos que hacer ese mensaje, ¿no? Y responder esas preguntitas que hay acá. Entonces ya tenemos como unas cuatro actividades hasta el momento para realizar. Ya, bien, vamos a ver ahora con la teoría, que es la desaparición de términos y surgimientos de nuevos términos en las redes sociales. Vamos a hablar de los arcaísmos. ¿Qué son los arcaísmos? Son palabras, son figuras o formas lingüísticas que están pues en desuso dentro de una lengua, o sea que ya no se las usa como quizás a las palabras de hoy en día, ¿no? Que provienen de épocas y formas de hablas pasadas. Bueno, cada comunidad, cada pueblo, pues va a evolucionar, así como nosotros en las redes sociales, póngale unos 10 años atrás, no manejábamos así tanta tecnología, ¿no? Como el WhatsApp, por ejemplo, no tiene muchos años de vida acá en Bolivia, en Latinoamérica, ¿no? Pero ya en otros países del primer mundo ya utilizan el WhatsApp, pero aquí nosotros, pues, simplemente recurríamos al Messenger a esperar un mensaje o una llamada, no así ahora como el WhatsApp. Entonces, lo mismo con la lengua. Que hay lenguas que si no permanecen en ciertos contextos específicos, pues se las va olvidando, ¿ya? Vamos a ver qué tipos de arcaísmos encontramos. Tenemos los arcaísmos absolutos y los relativos. Los absolutos son las palabras,
giros antiguos, que no se usan comúnmente en ninguna comunidad de habla del mismo idioma, o sea que se han quedado muy rezagadas, o sea, olvidadas por la comunidad hablante, ¿no? Vamos a ver con los arcaísmos relativos. Son también palabras, giros antiguos que han desaparecido, pero solo de algunas variantes geográficas de la lengua, en ciertos lugares. Por decirle acá en Santa Cruz, en algunos lugares. Algunos lugares hablan y otros no. Bien, vamos a ver con los ejemplos de los arcaísmos. Aquí estamos hablando de arcaísmos. Bien, el voceo dialectal americano, que es la sustitución del pronombre personal tú. En vez de decirte tú, te digo vos. Entonces, se escucha, ¿no? Algunas veces yo escucho que nos nombran a nosotros, a una persona por vos. Y es utilizada en parte de América Latina, por ejemplo, Bolivia es parte de América Latina, y pues su origen es el latín, vos, que es el plural de la segunda persona gramatical. Y bueno, ese voceo pues se empleaba para distinguir a las autoridades reales de la realeza, que eran superiores, ¿no? En el español antiguo. También tenemos el vosotros peninsular, este es empleado en el centro y norte de España, para designar al plural de la segunda persona, en situaciones de más intimidad y confianza. Bueno, el vos que hablamos acá en Santa Cruz, en Bolivia, podríamos hablar que sí, aquí esta parte se lo utiliza más como intimidad, más en confianza y el vos, ¿no? Entonces, fíjense que tiene su origen en España, ¿no? En la parte centro y norte de España. También tenemos aquí un ejemplo del arcaísmo truje en lugar de traje. Bueno, esta palabra está utilizada más que todo en México y en otras áreas lingüísticas de la América Hispana. Bueno, acá yo no he escuchado, no, es más que todo es, como dice acá el texto en México, fierro, pero fierro en lugar de hierro. Esto está empleado en Argentina y en otras áreas lingüísticas de América Hispana. Ya, vamos a hablar de lo que es el neologismo. Los neologismos son usos, expresiones y palabras que no existían tradicionalmente en una lengua, ya que son incorporados por una necesidad de adaptarse a la realidad de sus hablantes. Son palabras y giros nuevos que los hablantes incorporan a un idioma a medida que surgen nuevas cosas que nombrar y nuevas formas de hacerlo. Son distintos a los arcaísmos. Los arcaísmos son algo antiguo, que no se está usando algunas cosas nada más. Los neologismos son cosas nuevas y que se les está usando. Entonces, la aparición del neologismo es un proceso común en todos los idiomas. Están obligados a adaptarse y actualizarse y luego morir. Pero una palabra puede considerarse un neologismo durante un tiempo determinado, ya que una vez que ha sido incorporada, o sea, que ha sido utilizada, normada, después deja de ser novedad, ya no es neologismo. ¿Cómo se forman estas palabras neologismos? Bueno, tienen diferentes orígenes. De acuerdo a la existencia de un idioma, siempre se consideran intentos del idioma para adaptarse a una realidad específica, ya lo habíamos mencionado. Bueno, la realidad es cambiante a medida que surgen nuevas invenciones científico-tecnológicas y pues obviamente nos trae nuevas formas de pensamiento, etcétera, y expresiones. Pues entonces la necesidad de crear palabras es constante e inevitable. Por ejemplo, la palabra láser, por lo que es la ciencia y tecnología, como bien lo dice acá en la teoría, láser para qué? Pues en cuestiones médicas, pues quizás para borrar alguna cicatriz o borrar alguna marca en el cuerpo, ¿no? Un tatuaje, etcétera. Hispanoamérica, esa palabra también se lo utiliza bastante. Impresora, bueno, con la tecnología, pues ya se vio la necesidad de tener una impresora, ¿no? Para pues, imprimir los trabajos de las personas que utilizan la computadora, que antes la computadora no era accesible para todos. Una computadora pues costaba bastante, no cualquiera lo tenía y era más pesado como ahora que son las digitales, ¿no? También tenemos otras palabras de chirriar, a él, software. El software también se utiliza bastante con los avances en la nueva tecnología, las laptops, las portátiles, etc. Y la palabra que está ahorita en boga, bioseguridad, ¿no? Con lo que es la pandemia que estamos atravesando, pues aquí hace referencia bastante a lo que es bioseguridad. Ahora vamos a ver qué son los extranjerismos. Los extranjerismos son palabras de idiomas extranjeros, obviamente, ¿no? Que se introducen en una comunidad, en este caso podemos hablar de Bolivia, sin ser traducido. Y se lo usa de igual forma que cualquier palabra nativa. O sea, muchas veces sucede que la pronunciación no se respeta del todo, sino que se deforma un poco. Bueno, algunas personas pues los nombran correctamente y otras no, de acuerdo al inglés, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá la palabra pick-up,
Viene el anglicismo, ¿no? Se llama, esto más que todo es para referirse a un modelo de camioneta más pequeño, es un camión, y con su plataforma de carga descubierta. Ebook también es un anglicismo de electronic book, o sea que se refiere a libros digitales, ¿no? Ebook. Penalty, también anglicismo. Esto más que todo está en el ámbito deportivo, ¿no? Cuando hay juegos de deporte, se comete alguna falta, pues se cobra un penalti. Pedigrí, también es anglicismo, pues hace referencia a lo que es a la raza de perros, ¿no? Una raza noble o ascendencia noble. Popurrí, pues también es una palabra, en este caso es una palabra galicismo, ¿no? Hace una recopilación o una mezcla, cuando escuchamos tal vez alguna canción para el día de la madre, del padre, etcétera, o día del maestro, pues ya estamos pidiendo un popurrí, ¿no? Una mezcla de canciones, etcétera, pero referidas a ese día o esa persona. También tenemos aquí la palabra ragú, que es relacionada a lo que es el guiso de la carne con papas y verduras. Bueno, no la he escuchado yo bastante, espero que ustedes sí la hayan escuchado. Restaurante sí, galicismo, que viene de restaurante para un local donde venden comida preparada, ¿no? Bastante eso. Bueno, antes también se nombra la pensión, ¿no? Ahora es restaurante. Salami, ya esto viene del italiano, que va relacionado o referirse a embutidos, ¿no? Currículum. El currículo pues está más que todo en la hoja de vida de las personas en las que pues muestran una trayectoria de estudios y trabajo y cursos realizados. Después tenemos el versus bastante, ¿no? Ahora esto lo utilizan, por ejemplo, para enfrentar a dos equipos que están luchando por algo, ¿no? Versus. Bolshevik, bueno, eso es una palabra rusa que pues nombra a comunistas o militantes de la izquierda revolucionaria. Barbarismos, que ya son pronunciaciones erróneas en el idioma, pero a transmitirse y popularizarse, que están nuevos términos como sede, CD, en realidad que es CD, ¿no? DVD y los distintos discos compactos. Los barbarismos pueden ser a la vez extranjerismos, neologismos o esclavismos. Son ejemplos de barbarismos prosódicos en español. Tenemos aquí varios, veanlo, interesante leer todas estas palabritas, ¿no? Miren, acá pronunciamos la G como si fuera la I, imitando la sonoridad de otros idiomas, girar en lugar de girar, y así. Aquí tenemos pronunciar síndrome en lugar de síndrome, ¿no? Pronunciar taxi en lugar de taxi. Pronunciar aire en lugar de aire. Pronunciar vomitar en lugar de vomitar. Entonces ya estos son barbarismos, ¿no? Que no es lo correcto, pero ya al lado están las palabras correctas. Taxi, aire, taxi, bistec, sexo, minister, vomitar, etc., ¿no? Esas son las palabras correctas y las que están a su lado izquierdo son las incorrectas. Vamos a ver ahora acá una lectura de un pequeño ensayo. Miremos qué es lo que nos habla del ensayo. El ensayo pues es un texto de tipo académico. Su finalidad va a ser conocer argumentos o los pensamientos o las ideas propias de una persona sobre algún tema investigado. Pero cuando se investiga, pues tiene que sustentarse, ¿no? En la investigación, la fuente, quién lo dijo, cómo extraje esa información, etcétera, para mostrarlo, ¿no? Y debe estar escrito en prosa. Como es un texto donde se da a conocer opiniones, como le habíamos mencionado, en base a argumentos, es decir, la subjetividad del autor, el proceso para su elaboración, investigar, analizar e interpretar. Aquí tenemos un ejemplo, un ensayo sobre las redes sociales, que es el tema del momento, ¿no? Porque estamos llevando a cabo la educación bajo la modalidad a distancia. Miremos acá que la introducción nos habla de las redes sociales. Como el título es sobre redes sociales, entonces yo sí tengo que dar introducción en pantallazo general de qué son las redes sociales, cómo ha influenciado en el mundo, etcétera, ¿no? Luego, tengo que hablar ya directamente del impacto de estas redes sociales. Tenemos acá impactos positivos e impactos negativos. Leamos algo de los impactos positivos. La mayoría de los jóvenes pasan al menos una hora en estos populares sitios de redes sociales. Uno de cada 7 minutos que pasan en línea, la mayoría de los que pueden acceder a internet se gastan en Facebook, según decía Bailey.
¿No? Entonces tenemos acá impactos positivos que nos dicen que es interesante, ¿no? Navegar, que ya puedo aprender a manejar estas plataformas, aplicaciones, etcétera, y ya estoy al tanto, ¿no? De mucho conocimiento. Pero también tenemos impactos negativos. Leamos algunos de ellos. Otro aspecto negativo en las redes sociales que varias personas sugirieron incluyen alentar la ortografía y la gramática deficiente. En este caso estábamos hablando en la primera parte de este tema, ¿no? Cuando hablamos de la economía de las palabras que está en boga en este momento, que ya no se quiere escribir, ¿no? Toda la palabra completa, sino que la cortan, la tachan, lo cual no es correcto, ¿no? Entonces este sería un caso, un impacto negativo. Y como conclusión, pues se habla que las redes sociales evidentemente traen efectos positivos y negativos en los jóvenes estudiantes, ¿no? Y al final es una decisión de cada persona si continúa usando los sitios o no. Frente a este ensayo del tema, tenemos preguntas que hay que responder. Respondan todas estas preguntas que van a ir en actividad, ¿ya? Aparte de esto, tenemos más actividades en la parte sobre la valoración. Les había mencionado en las clases pasadas, mediante esto, la valoración es más que todo lo que yo pienso respecto a estas preguntas. Nos hacen reflexionar para que yo pueda responder a partir de mi propia idea o pensamiento, ¿no? Tenemos acá 3 preguntitas nada más realizar en su cuaderno. Y cuando nos hablan, a mí ya les había explicado esta parte de la producción, cuando nos topamos con la parte de la producción, pues nos va a hacer realizar algo un poquito más amplio que el anterior, ¿no? Entonces dice acá, escribe un ensayo de 2 páginas, ¿ya? Algo similar como este ejemplo de acá, del ensayo académico sobre las redes sociales. Ustedes pueden elegir cualquier temática, no sé, la pandemia, embarazo en adolescentes, problemas de aprendizaje en los estudiantes, el tema que usted quiera, ¿no? Quiera o desee para realizar su ensayo. Hay que responder estas 2 preguntitas. ¿Estás de acuerdo en cuanto al uso correcto del lenguaje? ¿Crees que se debe respetar la correcta redacción? Bien, en su ensayo ustedes entonces van a hablar, colocan su título, ensayo sobre qué, ¿no? Ensayo académico sobre el embarazo en la adolescencia, algo así, digamos, ¿no? En la introducción tienen que hablarme un poco del embarazo en la adolescencia, por qué se da, etcétera. Y cuáles podemos hablar igual, causa y causas y consecuencias del embarazo en la adolescencia. Y acá, para conclusión, podemos hablar igual qué es lo que trae en sí, ¿no? El hecho de que un adolescente dé a luz un hijo en la adolescencia, ¿no? Ya como conclusión. También usted puede elegir cualquier otro tema, ¿no? Como le mencionaba. Con esto terminaríamos el tema, ¿ya? Y vamos a ver lo que se ha pedido para realizar este tema. ¿Qué hemos pedido para realizar este tema? Bien, antes de eso, quiero repasar todos los temas o mencionar lo que hemos pedido para cada uno de los temas, ¿ya? El primer tema no está en el texto que me dio recoger del colegio, se llama tipología de texto. ¿Qué tienen que hacer este tema? Tienen que copiar tal y como está el tema en su cuaderno. Y como actividad hay un cuestionario y una actividad que yo les he preparado. Tienen que resolver ese cuestionario y va a ir como parte de la actividad después del tema. Ya se evaluó el tema. En el segundo tema, el lenguaje y comunicación, este tema sí está en lo que es el texto, es el primer tema del texto del lenguaje para este curso. Es lo que le he pedido que realicen un cuestionario que ustedes elaboren, aparte de las preguntas que están dentro del texto, dentro del tema. Ustedes tienen que elaborar sus propias preguntas de 15 preguntas con sus respuestas, ¿listo? Aquí hay un videito sobre también, tienen que observarlo. A partir de eso hay que responder unas preguntas que están dentro del texto, son varias preguntitas y ustedes las van a responder. Después del cuestionario, de las 15 preguntitas, ustedes le colocan un título grande a actividades del tema y van a responder cada una de las preguntas que están dentro de este tema, en el texto. También ha sido evaluada. También tenemos el otro tema, es el texto narrativo. ¿Qué les he pedido para este tema? Realizar un mapa conceptual. Usted tiene que realizar su mapa conceptual,
¿ya? Como tema, solamente un mapa conceptual y como actividad, cuando después de su mapa conceptual coloque un título igual que el anterior, actividades del tema y va a responder cada una de las preguntas del tema que están en el texto. También ya ha sido evaluado este tema. Y último tema tenemos el que acabo de explicar, lengua y cultura. ¿Qué les pido para este último tema? Que me realicen un resumen, únicamente un resumen sobre el tema. Y como actividad, pues responder a todas las preguntas que están dentro del tema en el texto. O sea que después de su resumen le va a colocar en título grande actividades del tema y va a responder a cada una de las preguntas del tema, ¿ya? Y ya para la próxima clase tenemos una evaluación de este tema, lengua y cultura. La próxima clase. Así que prepárense y nos vemos en la próxima clase.